de la carrera Ingeniería Informática del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Hoy les explicaré lo que es, como bien ya les mencioné, el primer tema es el esquema de seguridad. Este consiste en lograr que los recursos de un sistema sean bajo toda circunstancia. Esto significa que pueden ser utilizados para varios fines previstos. En ello existe la fiabilidad del sistema, que el primero es la protección del sistema frente a ataques externos. Eso quiere decir que el defecto debe ser sin acceso, o sea, la base de datos no debe tener ningún acceso a ningún otro tipo de base o internet o X razón. También se puede chequear permanentemente. Los mecanismos de protección deben ser simples. El segundo es la protección frente a caídas o fallos en el software o en el equipo, que consiste aquí en las medidas de seguridad. Una puede ser el personal, que debe de haber un acceso a solo personal, a todo personal autorizado. Las físicas, que tienen el control de acceso al equipo. Y las bases de datos, que es el uso de herramientas, o sea, los perfiles de usuarios, las visitas. Y el tercero sería la protección frente a la manipulación por parte de usuarios no autorizados, que consiste en el tipo de seguridad. Podría ser la obligatoria, que impone seguridad en varios niveles para ellos, y se utilizan mecanismos de protección. Otro podría ser la direccional, que eso otorga y provoca privilegios a los usuarios a nivel de archivos. Pueden ver registros o campos en modo determinado. Ahí podrían ir las consultas o modificaciones que se podrían hacer. Los tipos de usuarios. El primer usuario debería de ser un usuario con derecho a crear, borrar y modificar objetos que pueden conceder privilegios a otros usuarios. Este podría ser tener un código y contraseña. Al entrar debemos de tener una identificación por el hardware o para que no se extienda la información que contiene la base de datos. El otro sería el segundo usuario, sería el usuario con derecho a consultar o actualizar sin derecho, o crear o borrar objetos. Esto significa que al utilizar la base de datos nosotros podemos consultar los datos, actualizarlos, crear y ejecutar. También se podría indexar varios objetos en la base de datos. El segundo tema sería el esquema de operación. Este es el responsable de implantar procedimientos de detección de error y recuperación. La base de datos es el que tiene el control centralizado, que persigue a reducir el número de personas que tengan acceso, como ya les mencioné. Y existen varias soluciones principales de una base de datos. La primera sería la definición del esquema, que aquí crea el esquema original de la base de datos y se genera el diccionario de datos por medio de proposiciones en DDL. El segundo sería la definición de estructuras de almacenamiento y métodos de acceso. Esto significa que genera estructuras para el medio secundario y define métodos de información. El tercero sería la modificación de esquema y organización, que consiste en el diseño del esquema que contendrá la base de datos, cómo estará estructurada, qué tipo de tabla utilizarán, qué tipo de lenguaje. El cuarto sería la concesión de autorización de acceso, que aquí consiste en los registros a los usuarios para permitir el acceso a la base de datos. Y por último es la especificación de las limitaciones de integridad, que esta crea una serie de tablas donde se especifica el conjunto de restricciones. Ya es aquí donde en las tablas puede insertar el tipo de información que contendrá la base de datos.
Otro subtema es la opción de respaldo, que el respaldo cliente significa que es realizada mientras la base de datos que es operativa, que esto significa que a pesar de que la base de datos están accesibles, los usuarios de manera activa pueden estar en modo de actualización, o sea, pueden estar en la base de datos, pueden entrar. El segundo es el mirror o espejo, que son las dos bases de datos están operativas. Esto significa que coopera para mantener copias de la base de datos cliente. El respaldo frío es la copia de seguridad fuera de línea. Es que cuando la copia de seguridad esté fuera de línea, no se puede acceder a la base de datos y no puede ver ninguna actualización. La recuperación de bases de datos. Bueno, aquí existen 4 recuperaciones para la base de datos, que es la recuperabilidad, que aquí se dice que si hay algún error de datos en el book o programa, el administrador puede traer de vuelta la base de datos. Pues siempre hay que tener en cuenta una copia de seguridad y respaldos. El segundo es la recuperación de desastres. Aquí hay 2 formas primarias. Las primeras son los respaldos y las segundas son las recuperaciones de la base de datos, que consiste en información y estampas de las bitácoras, de las cuales cambian de manera tal que sean consistentes en un momento y fecha en particular. La tercera serían los respaldos, pues como ya les había mencionado, siempre hay que tener una copia de seguridad de la base de datos, para que por si se llega a perder esta base de datos ya tenemos una copia. Y obviamente teniendo una base de datos también es actualizar la copia para que no volvamos a ingresar los datos y así sucesivamente. Por último serían las transacciones, que este es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo. Esto quiere decir que es capaz de mantener la integridad de todos los datos, haciendo que estas transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Esquema de transición es el último tema. El esquema de transición es una unidad de trabajo compuesta por diversas tareas, cuyo resultado final debe ser que se ejecuten todas o ninguna de ellas. Esto quiere decir que cada transacción debe cumplir con su propio propósito. Y esta consiste en varias características. La primera es atomicidad, que significa que las operaciones que componen una transacción deben considerarse como una sola. O sea que aquí al momento de hacer una base de datos, al ingresar un dato tenemos que ingresar los comandos correspondientes. No podemos ingresar varios comandos porque es obvio que puede marcar error. La segunda es la consistencia, que es una operación que nunca deberá dejar datos inconscientes. Esto quiere decir que al ingresar los datos debemos de especificar bien en dónde hay que ingresarlos. El tercero es el aislamiento, que estos deben ser aislados y evitan que los usuarios utilicen información que aún está confirmada. Por ejemplo, sigue siendo válido el saldo mientras realizó la operación. El último es la durabilidad, que una vez completada la transacción, los datos actualizados ya serán permanentes y confirmados. Esto se podría decir como ya el trabajo ya hecho, ya guardar bien la base de datos, actualizar los datos y ya. Otro subtema sería cómo definir transacciones. Aquí existen varias transacciones. La primera sería la implícita, que significa que cuando el gestor de datos comienza a hacer una transacción, automáticamente estos datos se actualizan y hacen lo que el programador indica. Otro es de confirmación automática.
Este gestor inicia una transacción automáticamente por cada operación y se mantiene siempre a la consistencia de la base de datos, aunque puede generar bloqueos. Esto significa que si un dato no se genera bien, puede que la base de datos ya no funcione o quede bloqueada definitiva. La tercera es explícitas. Son las que iniciamos nosotros a mano mediante instrucciones SQ. Esto se podría decir que para principiantes, para generar una base de datos, primero se tienen que hacer diagramas UML, consultas a mano, para que al momento de ingresar las consultas en la consola de MySQL, estas puedan ejecutarse correctamente. Y pues eso sería todo de mi parte. Y por último les muestro las referencias. Y eso sería todo. Gracias.